si trajeron su Biblia, si son arcaicos, si trajeron su Biblia o si trajeron su teléfono, vamos a buscar en Lucas 1, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Cuando lo tengan, digan amén. Así como se supone que se diga, ¿no? Cuando lo tengan, digan amén. Yo solo estoy haciendo lo que hacen los que se paran aquí. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anuncio del nacimiento de Jesús. En el 6º mes, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿pero cómo podrá suceder eso? Soy virgen. El ángel contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes decían que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Vamos a orar. Padre Celestial, venimos delante de ti en esta mañana con corazones abiertos. Venimos, oh Dios, sedientos de escuchar de ti. Venimos con hambre de tu palabra. Señor, yo te pido que tú me ayudes a hablar tus palabras, Dios. Ayúdame, oh Dios, a que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros aquí sea transmitido con claridad, para que así tú puedas ser glorificado, tu pueblo pueda ser animado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. La maternidad es uno de esos roles más sagrados y desafiantes que una mujer puede tener. Desde noches sin dormir y oraciones interminables hasta logros llenos de gozo y profundas heridas del corazón. La maternidad requiere rendición diaria. ¿Cuántos pueden decir amén? Requiere rendición diaria. Pero ¿qué significa rendir nuestro rol de madre a Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo luce eso? Pues hoy yo quiero usar el ejemplo de María para traer 3 puntos, porque nuestro hermano, el pastor Josvani, dijo hace como 2 o 3 domingos que él aprendió que las prédicas y los sermones debían de ser de 3 puntos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, tengo que traer 3 puntos. Entonces, eso es lo que le traigo hoy. 3 puntos, 3 lecciones. Punto número 1. La rendición comienza con obediencia. Lucas 1:38 dice: María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí.
Y quiero que miremos el contexto de eso, de esto. Vamos a trasladarnos a ese tiempo, el tiempo de María, y vamos a entender su vida y lo que estaba pasando. María era una adolescente, era una teenager. Y hay algunos que dicen que ella podía ser tan joven como a lo mejor 13 años. O sea, en la época de nosotros eso es una niña. Porque como dijo mi esposo, que la adolescencia hoy en día dura hasta los 30 años. Para nosotros eso es una niña. Y María, como toda adolescente, tenía sueños, tenía anhelos y tenía planes, porque todos hacemos planes. Ella vivía en un pueblo pequeño y a lo mejor sus sueños eran sueños pequeños, sueños normales, casarse, tener hijos y servir a Dios como todos los que estaban alrededor de ella. Pero vino este ángel y le transformó su vida por completo. Imagínense cómo ella se sintió en ese momento. Todo lo que le dijo el ángel, todo lo que ella había planeado, todo lo que ella había soñado, y ahora estaba ahí diciendo, ok, ¿y qué hago? Yo me imagino que ella se preguntó eso. ¿Se imaginan los sentimientos que debió experimentar María? El temor de contarle a su comprometido. Imagínense, si hoy en día eso es un escándalo de que tú tengas un comprometido y que salgas embarazada y no fue de comprometido, imagínense en ese entonces. Imagínense un pueblo chiquito, como dicen, pueblo pequeño, infierno grande. Ya ustedes se pueden imaginar que ella estaba pensando, todo el mundo, incluyendo la suegra, va a hablar de mí. Suena gracioso, pero es duro. ¿Qué es la idea clave que quiero que se lleven con esto? María respondió con obediencia. María estaba confundida, tenía miedo, no entendía cómo sucedería todo, pero respondió con un sí. ¿Y cómo podemos aplicar esto, mamás, a nuestras vidas? Como mamá, la rendición al Señor comienza con un sí, comienza con obediencia. Es decirle sí al plan de Dios, es echar al lado el plan y el sueño que tenías, porque muchas veces los planes de Dios lucen muy diferente a los planes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y es decir, sí, es ser obediente. Hay veces los planes del Señor, como dije, no son como uno pensaba. A lo mejor es tener que lidiar con un hijo pródigo. Eso no estaba en tus planes. Tú pensabas que tú habías hecho lo mejor posible para inculcarle a tu hijo los valores del Señor, el temor de Dios. Y no quiere decir que necesariamente Dios quiso que ese hijo se fuera de sus caminos, pero Dios, acuérdense que Dios lo usa todo para su gloria. Entonces tu plan era que tu hijo o tu hija creciera en el temor de Dios y estuviera en ministerio y esto y lo otro, y al final cumplen 21 y vienen a donde estás tú y te dicen, ya yo no creo en lo que tú me enseñaste. Hay veces el plan de Dios es ser mamá soltera. No porque Él lo quiso así, sino que las circunstancias de la vida, las decisiones que uno toma, pasó eso. Y Dios dijo, ok, mi plan todavía está ahí, pero esa es la circunstancia que tienes. María fue obediente
y dijo que sí. La otra cosa que quiero que entiendan es que el plan de Dios no quiere decir que no vamos a sentir temor. El plan de Dios y la rendición no es ausente del temor. María tenía temor, María estaba confundida, María se sentía perturbada. Así que si ahora mismo estás atravesando por una situación y te está haciendo difícil rendirte al Señor y tienes miedo, tienen que saber que está bien tener miedo. Pero lo importante es decirle que sí a Dios. Amén. La rendición no significa ausencia de temor, significa avanzar a pesar del temor. ¿Y cuál es el beneficio de decirle sí a Dios? Decirle sí a Dios nos alinea al propósito de Dios. Cuando tú le dices sí a Dios, estás diciéndole sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, yo quiero seguir tu plan, sea cual sea. ¿Y saben cuál es el beneficio? Que nos vamos a sentir con propósito. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos creados para vivir en el propósito de Dios. Y aunque usted ahora mismo no lo sienta así, no se trata de sentimiento, porque intrínsecamente en lo más profundo de nuestro ser, nuestro anhelo y nuestro deseo, aunque no esté en nuestra conciencia, es vivir de acuerdo al propósito de Dios. Así que no se trata de sentimiento, no se trata de que, es que yo siento que yo quiero vivir. No, hay veces ni nos pasa por la mente y no queremos vivir en el propósito de Dios aquí. Pero aquí, en lo más profundo de nuestro corazón, para eso fuimos creados. Y si no vivimos alineados al propósito de Dios, no seremos felices. Y no vamos a sentirnos que de verdad estamos viviendo una vida con propósito. Amén. Así que ese es el beneficio, aunque sea difícil. La segunda lección que podemos aprender de María es que la rendición confía en Dios en lo desconocido. ¿Cuál es el contexto de esto? Vamos otra vez a la vida de María. María no sabía todo lo que implicaba decirle que sí a Dios. No lo sabía. Ella tenía preguntas. Por ejemplo, dijo, ¿cómo podrá ser esto si soy virgen? Y sí, el ángel ahí le contestó y le dijo cómo iba a ser, que el Espíritu Santo iba a venir y que ella iba a quedar embarazada y le dijo lo grandioso que iba a ser el hijo que iba a tener y todo esto, pero eso fue algo bien general. Ahí el ángel no le dijo, vas a quedar embarazada, entonces vas a hacer esto y va a pasar esto y va a pasar lo otro y bla, bla, bla. El ángel no le dijo eso, el ángel le dijo algo bien general. Ella dijo que sí. ¿Y qué hizo el ángel? Se fue. Se fue. Y no leemos en la escritura, no vemos ejemplo de que Dios durante todo el camino que ella estaba criando al Señor, que Dios hablaba con ella en voz audible y le decía, ahora tienes que hacer esto y así es como tienes que criar al Hijo de Dios y bla, bla. No lo vemos. Si pasó o no, no lo sé, pero la escritura no nos los dice. Lo cual quiere decir que María tuvo que confiar en el carácter de Dios. María tuvo que confiar en la fidelidad de Dios. María tuvo que confiar en el Dios que ella servía. Y yo me imagino que María, antes de que pasara esto, me imagino que María tenía una relación con Dios y me imagino que María tuvo experiencias y me imagino que leyendo la palabra del Señor, ella sabía del carácter de Dios. Ella sabía cómo Dios había sido fiel con Israel. Ella sabía
que Israel, el pueblo de Dios, tenía un propósito y que Dios siempre fue bueno y que Dios siempre capacitaba a su pueblo para lo que necesitaba. Entonces yo me imagino que María tuvo que recordarse cada día del carácter de Dios, porque ella no tenía detalles de cómo iba a pasar todo lo que iba a pasar y cómo tenía que criar al Hijo de Dios. Nosotros también, nosotras como mamá, cuando siempre nos dicen, bueno, los bebés no vienen con un libro de instrucción aquí abajo, y es verdad, uno más o menos que aprende como lo que hizo la mamá de uno, y las tías, y la sociedad, y esto, lo otro, pero al fin y al cabo uno no sabe si está haciendo bien, si está haciendo mal, Así es la maternidad. Uno trata de hacer lo mejor que uno pueda, y vamos a ver cuál va a ser el resultado de lo que uno está haciendo. Y otra vez, me imagino que María, lo mismo. Claro que María tenía la dicha de que estaba criando al Hijo de Dios, que era perfecto. Los hijos de nosotros no son perfectos y nosotros no somos perfectos. María no exigió claridad. Ella no exigió claridad. Ella le hizo una pregunta al ángel, el ángel le respondió, y si yo hubiera sido María, le hubiera dicho, hold on, espérate un momentico. Necesito más información. No te puedes ir. Pero ella no hizo eso. Ella dijo, ok, está bien. Ya me dijiste todo lo que necesito saber. Vamos para allá. Las mamás a menudo luchan con esa ansiedad y ese sentimiento de que tenemos que tenerlo todo bajo control y cuando estamos embarazadas vemos a las otras mamás y a los chiquillos malcriados y decimos, ese no va a ser mi hijo. Y yo no voy a criar así. Y mi hijo no va a hacer esto. Y yo no voy a ser una mamá descuidada. Y bla, 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 y todas estas cosas que, ¿sabes? Y después nace el hijo y pasan los años. Y si tenemos 3 o 4, yo nada más tengo 2 y me canso. Me imagino 3, 4, 5, no sé cómo lo hacen. Y cada hijo que tienes, más cansada estás. Y dices, ay, yo nunca pensé que yo iba a permitir esto. Yo nunca pensé que mi hijo iba a dormir con nosotros en la cama. Yo dije que no. Yo siempre decía, porque mi sobrino y mi sobrina, yo los vi, yo vi a mi cuñada y mi hermano criarlos a ellos. Yo fui tía por 10 años antes de ser mamá. Y yo decía, porque ellos hicieron guitarra y esto, lo otro, y después lo dejaron. Y yo decía, creo que hasta se lo decía a Brantley, no, cuando mi hijo y mi hija van a tocar un instrumento, le guste o no le guste, porque eso para ellos va a ser como la matemática. ¿Tú puedes ir a la escuela y decir, yo no quiero hacer matemática? No lo puedes decir. Y yo decir, eso mismo voy a hacer yo con mis hijos. Mis hijos van a tocar un instrumento y no importa, eso va a ser como una materia en la escuela. Bueno, ni Alan ni Abby quisieron seguir tocando piano, así que, y aquí estoy. Así es la maternidad. Tenemos que confiar aun cuando no entendemos. ¿Has oído la frase que dice, déjaselo en las manos de Dios? ¿Cuántos lo han oído? ¿A cuántos le han dicho, déjaselo en las manos de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos lo han dicho? Levanten la mano. ¿Cuántos lo han dicho? Déjalo en las manos de Dios, hermano. Déjalo en las manos de Dios, hermana. Y tú, como buen cristiano espiritual, dices, claro que sí. Ya se lo di al Señor y ya. Pero después sale caminando y dice, ay, Dios mío, ¿qué quiere decir déjaselo en las manos de Dios? Yo no entiendo. ¿Y qué es eso? ¿Y qué hay que hacer? Y se lo dejo a Dios, ¿y ahora qué? Y pensamos que dejárselo en las manos de Dios es, te lo dejo en tus manos, ya no voy a pensar en eso y Dios me lo va a quitar. Eso no es lo que quiere decir dejarle las cosas en las manos de Dios.
Dejar las cosas en la mano de Dios quiere decir darle acceso a Dios. Darle acceso a Dios a lo que Él, al problema que tú tengas, a la situación que tú tengas, es darle dominio, es darle señorío. Una palabra que en los Estados Unidos y en lugares donde hay libertad, entonces no nos gusta eso. A mí el gobierno no me va a dominar, a mí el gobierno no. Entonces pensamos que la vida con el Señor es igual. No, la vida con el Señor es una vida donde uno se somete a Dios, a su dominio, a su señorío. Pero para eso hay que darle acceso. Cuando tú dices, se lo voy a dejar a las manos del Señor, quiere decir que tú le estás diciendo, Señor, yo te estoy dando acceso a esto, a lo que está ocurriendo en mi vida, a lo que está pasando en la vida de mi hijo, de mi hija. Yo te doy acceso. Amén. Están muy callados y eso me pone nerviosa. Necesito un aplauso al Señor. Vas a tener que pagar por esto. Más de $275, como decía ahí. Tenemos que confiar en el Señor, que Él hará su voluntad cuando le entregamos lo que le tenemos que entregar a Él. Amén. Punto número 3, el último punto. No sé dónde está Oscar, pero el último punto, punto número 3. La rendición entrega a nuestros hijos al plan de Dios. Qué difícil es eso, entregar a nuestros hijos. Uno tiene la ilusión, se hace la ilusión de que uno tiene control. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno se da cuenta, hay muy pocas cosas en esta vida de la cual uno tiene control. Uno hace lo mejor que pueda para estar saludable, para hacer lo que tenemos que hacer, pero uno no tiene control si viene una enfermedad a nuestra vida. Uno hace lo mejor que pueda en criar a los hijos, pero uno no tiene control sobre lo que ellos van a decidir cuando ya sean adultos. La rendición entrega a nuestros hijos al plan de Dios. Vamos a ver otra vez el contexto de María. María seguramente tuvo que rendir a Jesús cada día. Imagínense cuando Jesús comenzó su ministerio. Imagínense la ansiedad que ella estaba teniendo. Hermanos, si nos es difícil, yo no he pasado por eso, pero sé que es muy difícil y yo lo sufro profundamente, aunque todavía no ha pasado, de dejar a un hijo en college, o como mi cuñada y mi hermano tuvieron que hacer ahora, de dejar a mi sobrino allá que está en el Air Force. No es mi hijo, yo lo sufro. Bueno, yo lo amo mucho, es mi sobrino, pero imagínense lo difícil que tuvo que haber sido para María cuando Jesús empezó su ministerio. Cuando ella empezó a ver que la gente se estaba levantando en contra de él. Cuando empieza a ver que posiblemente podía haber violencia en contra de él. Imagínense de eso. Qué difícil. Y María no podía parar eso. Ese era el propósito de Dios. Pero no quiere decir que María no estaba nerviosa, no quiere decir que no estaba ansiosa, no quiere decir que no se sentía angustiada, no quiere decir que en su interior ella quería decir, no, mejor que no. Mejor que no. Pero si María hubiera dicho, no, mejor que no, y hubiera parado Jesús, aunque no lo podía hacer porque Él era Dios, pero imagínense, si hubiera sido, el plan de Dios no hubiera ocurrido. Piensen en
en las veces que uno quiere decirle, no te vayas, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero al hacer eso estás deteniendo lo que Dios tiene para tu hijo. Qué difícil es. Qué difícil es. Yo quisiera que no fuera así de difícil. Yo quisiera que no hubiera tantos sentimientos encontrados y que fuera algo donde uno diga, sí, dale, haz lo que tienes que hacer, pero no es así. No fue así para María. No lo vemos en la Biblia, pero sabemos que María era madre. Sabemos que María era madre y que amaba a su hijo y que ella tuvo la misma experiencia de maternidad que tenemos nosotros. María no se aferró al control. María reconoció que Jesús no era solo su hijo, él le pertenecía al Padre. Cuando los hijos crecen, soltarlos se vuelve mucho más real. Como madre necesitamos dar un paso atrás y dejar que Dios obre en sus vidas. Es difícil cuando tu hijo viene y te dice que ya no cree más en Dios. Es difícil cuando ves que tu hijo o tu hija escoge una pareja que tú sabes que no le va a ir bien. Es difícil. Pero no nos podemos aferrar al control. No podemos aferrarnos al control. Y de eso como madres somos mucho más culpables que los padres, porque los padres a veces sueltan un poquito más y entienden. Pero para nosotros se nos hace tan difícil. Es tan doloroso. Duele tanto. María tuvo confusión cuando vio que el ministerio de Jesús rompía todas las normas de las culturas. María tuvo preocupación cuando vio que su seguridad estaba en riesgo. Y María sintió dolor al verlo morir en la cruz. ¿Cuál es el beneficio de pasar por este dolor tan profundo como madres en rendir a nuestros hijos al plan de Dios? ¿Cuál es el beneficio de eso? Si trae tanto dolor a nuestra vida. Aunque soltar a nuestros hijos duele, rendirlos al plan de Dios trae paz. ¿Por qué paz? Porque confiamos, como María, en el carácter de Dios. Confiamos que Dios es bueno, que Dios ama a nuestros hijos mucho más de lo que nosotros los amamos. Y confiamos en su soberanía. En conclusión, la rendición comienza con obediencia. La rendición comienza cuando uno se rinde, dice sí y obedece. La rendición confía en Dios en lo desconocido. Y la rendición entrega a nuestros hijos al plan de Dios. La maternidad rendida significa entregar el control. Significa confiar en que Dios ama a nuestros hijos más de lo que nosotros lo amamos. Significa ser obedientes, confiar y soltar para que Dios pueda hacer su mejor obra en ellos y en nuestras vidas también. ¿Saben por qué? Porque al nosotros
ver la obra de Dios en la vida de nuestros hijos, también vemos la obra de Dios en la vida de nosotros. Levanten sus manos si ustedes han sentido que ser mamá o ser papá los ha moldeado. Mamás, ¿dirán ustedes, diré yo que sí al Señor? ¿Nos rendimos al Señor? Yo me imagino a María cuando el ángel vino y le dijo todo lo que le dijo. Y ella empezó a atesorar todas esas cosas en su corazón y a pensar en todo eso. Me imagino ella en su corazón diciendo: espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vamos a ponernos de pie.